La Ciudad de México amanecía con ese bullicio eterno que parecía nunca apagarse. El sol apenas se filtraba entre los edificios viejos del centro y ya los claxones se mezclaban con el pregón de los vendedores ambulantes. El aroma a tortillas recién hechas se confundía con el humo de los escapes de los microbuses. Entre todo ese caos, un niño descalzo y con la ropa desgastada caminaba con pasos inseguros, cargando en los ojos un mensaje que nadie parecía querer escuchar. Se llamaba Mateo, y a sus 11 años había aprendido que la indiferencia duele más que el hambre. Su voz, rasposa de tanto pedir, repetía una frase que la gente ignoraba con desdén: «Dame un plato y tu esposa vivirá». Muchos lo miraban con desconfianza, algunos con burla, otros con abierta hostilidad. Unos lo tachaban de loco, otros de aprovechado, y sin embargo, él insistía, con la firmeza de quien cree en algo que ni él mismo entiende por completo. Antes de seguir, te invito a que te suscribas a este canal, porque aquí encontrarás historias que conmueven, que inspiran y que nos recuerdan el valor de la esperanza en medio de la adversidad. El niño recorría las calles del mercado de la Merced. El suelo estaba húmedo de agua mezclada con jugo de verduras y sangre de carne fresca. Los cuchicheos de los comerciantes llenaban el aire. Ahí viene el mocoso otra vez, el que inventa que salva a la gente con comida. Pobre chamaco, ya está mal de la cabeza. Mateo fingía no escuchar. Sus pies descalzos se enrojecían por el contacto con las baldosas ásperas. Su estómago rugía, pero lo que más le dolía era el vacío en el corazón. Recordaba vagamente los brazos de su madre en Oaxaca, la calidez de un hogar que había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Ahora solo quedaba él, un sobreviviente perdido en la urbe más grande del país. Se detenía frente a los puestos con timidez. Observaba a las mujeres que servían guisados con frijoles y arroz, o las tortillas humeantes que se apilaban en canastas cubiertas por servilletas bordadas. Tragaba saliva y levantaba la voz. «Un plato, por favor. Si me lo das, tu esposa vivirá». Las respuestas eran cuchillos. «Vete de aquí, escuincle. No inventes cosas, mejor ponte a trabajar». «¿Tu esposa? ¿Qué sabe un chamaco como tú de esposas?». Los insultos caían uno tras otro. Mateo se encogía, pero seguía. En sus ojos brillaba una convicción misteriosa, como si aquella frase no fuera simple ocurrencia, sino una verdad que cargaba con dolor y fe. El aire del mercado estaba impregnado de comino, chile tostado y sudor. Los clientes regateaban mientras él, invisible para casi todos, buscaba un alma compasiva. Sin embargo, la ciudad parecía haberle cerrado el corazón. Al caer la tarde, se sentó sobre la banqueta. La multitud lo empujaba, los pies lo rozaban, pero él permanecía ahí, abrazando sus rodillas. En su mente, la voz de su madre se confundía con el murmullo de la gente. «Nunca dejes de pedir, hijo, tal vez un día alguien te escuche». La noche llegó con un frío que se colaba entre los huesos. Los faroles alumbraban apenas las paredes grafiteadas y el sonido de los coches no dejaba espacio al silencio. Mateo cerró los ojos por un instante, con la esperanza de que el amanecer le trajera otra oportunidad. Pero en lo más profundo de su alma, sabía que esa frase que repetía sin descanso sería la llave de algo mucho más grande. Algo que, aunque todos lo negaran, pronto se revelaría en el destino de quienes menos lo esperaban. Y así, en medio de la indiferencia de la ciudad, un niño hambriento sembraba la semilla de una historia que apenas comenzaba. Mateo despertó aquella madrugada, con el estómago vacío y la piel erizada por el frío. El murmullo lejano de la ciudad apenas lo dejaba descansar. Se acomodó contra una caja de madera, recordando que alguna vez durmió en una cama tibia, con una cobija bordada por su madre. Ese recuerdo le dolía tanto como el hambre. Cuando tenía apenas 7 años, su vida era distinta. Vivía en un pequeño pueblo de Oaxaca, rodeado de montañas verdes y de la voz constante de los pájaros. Su padre, Pedro, trabajaba como albañil y siempre llegaba con las manos llenas de polvo, pero con una sonrisa que iluminaba la casa. Su madre, Ana,
preparaba tortillas en el comal mientras le cantaba canciones en zapoteco. Mateo solía correr descalzo en las veredas, sin miedo al futuro. Una mañana la tragedia lo arrancó de ese mundo. Sus padres viajaban en un autobús rumbo a la ciudad para visitar a una tía enferma. El camino era angosto, lleno de curvas y precipicios. Mateo nunca olvidó el silencio extraño que invadió la casa cuando llegaron las noticias. Un accidente en la carretera, ningún sobreviviente. De golpe el calor del hogar se convirtió en sombra. Lo primero que sintió fue una soledad inmensa. Se quedó al cuidado de vecinos durante unas semanas, pero pronto la pobreza de ellos hizo imposible sostenerlo. «Tendrás que buscar a tu familia en la capital», le dijeron. Con apenas una mochila vieja y una foto de sus padres, Mateo tomó un camión rumbo a la Ciudad de México. El viaje fue largo, lleno de paisajes que no entendía. Los campos se hicieron carreteras, y las montañas dieron paso a un mar de construcciones interminables. La capital lo recibió con un aire espeso y con un ruido que nunca se detenía. Allí descubrió lo que significaba sobrevivir solo. Aprendió a dormir en banquetas, a cubrirse con cartones, a pedir monedas en los semáforos. Rápidamente conoció a otros niños que vivían la misma realidad. Entre ellos estaba Luis, un chico moreno de mirada astuta, y Carmen, una niña que cargaba siempre una muñeca rota como si fuera su tesoro. Se hicieron compañeros de calle, compartiendo restos de comida y cuidándose unos a otros. Una noche, bajo el puente de viaducto, Carmen le dijo: «Aquí nadie regala nada, Mateo. Si quieres sobrevivir, tienes que ser más duro». Él bajó la cabeza, sabiendo que su ternura lo hacía distinto, pero sin poder cambiar lo que era. En ese laberinto de cemento conoció también a doña Rosario, una vendedora de tamales que se instalaba cada madrugada en la esquina del mercado. Ella lo miraba con recelo, pero de vez en cuando le ofrecía un tamal frío o un vaso de atole. «No te acostumbres, chamaco», le advertía. «No siempre voy a estar aquí para darte». «Gracias, señora», respondía él con gratitud sincera, aunque sus palabras rara vez encontraban eco. Poco a poco, Mateo fue entendiendo que en la ciudad los corazones estaban endurecidos por la prisa y la desconfianza. Sin embargo, él guardaba una semilla de esperanza, la convicción de que compartir podía salvar vidas. Esa idea, que parecía absurda para los demás, lo sostenía en los días más oscuros. Las calles se convirtieron en su escuela. Aprendió a distinguir el olor del pan recién salido del horno desde una cuadra de distancia, a identificar quién podría darle una moneda y quién lo correría a gritos. Reconocía las horas en que los policías hacían rondines y los rincones donde podía descansar sin ser molestado. Aunque trataba de adaptarse, cada noche se preguntaba por qué la vida lo había dejado solo. Cerraba los ojos y veía a su madre sonriéndole, con un plato de frijoles y arroz en la mesa. Esa imagen lo empujaba a seguir repitiendo su frase, aunque nadie entendiera su sentido. En el fondo, sabía que esa infancia que le habían robado lo había transformado. Ya no era solo un niño hambriento, era un sobreviviente que buscaba algo más grande que la comida, un propósito en medio del abandono. Y mientras las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, Mateo se preparaba para enfrentar un día más de rechazo, sin imaginar que su camino pronto lo cruzaría con alguien que pondría a prueba cada palabra que pronunciaba. El amanecer caía lento sobre el mercado de la Merced, y el aire se impregnaba del olor a chicharrón recién frito, a pan dulce y a frutas maduras apiladas en torres desordenadas. Entre el barullo de los comerciantes que acomodaban sus puestos, apareció Mateo con la ropa todavía húmeda por la lluvia de la noche anterior. Caminaba encorvado, con el cabello pegado a la frente, pero con los ojos firmes. Su voz cansada volvió a pronunciar esas palabras que ya eran parte de él. «Dame un plato, y tu esposa vivirá». Un comerciante lo escuchó y soltó una carcajada burlona. «¿Otra vez con lo mismo, escuincle? Mejor vete a buscar chamba en lugar de andar inventando cosas». Mateo no contestó. Apretó los labios y continuó su recorrido.
Cada paso entre los pasillos del mercado era un desafío. La multitud lo empujaba, los vendedores lo miraban de reojo, algunos clientes lo esquivaban como si trajera peste. Se acercó a un puesto de frutas, donde un hombre grande, de brazos fuertes y mandil ensangrentado, cortaba trozos de carne con movimientos bruscos. Era don Hilario, conocido por su carácter duro y su lengua filosa. «Señor, ¿me daría un plato de comida?», preguntó Mateo con voz temblorosa pero decidida. «Si lo hace, su esposa vivirá». El cuchillo de don Hilario se detuvo en seco sobre la tabla. Levantó la mirada y lo fulminó con ojos llenos de enojo. «¿Qué dijiste?», gruñó mientras la gente alrededor giraba para escuchar. «Que si me da un plato, su esposa vivirá». El carnicero soltó una carcajada amarga. «Escuchen todos. Este chamaco ahora anda de adivino. Dice que puede salvar a mi vieja con un plato de comida». «¡Ja!». El público rió, y alguien gritó desde atrás. «Pues dale, Hilario, a ver si es cierto». La burla se extendió como fuego. Algunos chiflaban, otros repetían la frase con sarcasmo. «Un plato y tu esposa vivirá», entonaban como si fuera una canción ridícula. El rostro de Mateo se encendió de vergüenza. Su garganta se apretó, pero no se movió. Aguantó las carcajadas, los dedos que lo señalaban, los murmullos hirientes. Don Hilario se inclinó hacia él con el cuchillo todavía en la mano. «Mira, mocoso, no vuelvas a usar a mi familia en tus tonterías. Si te veo otra vez diciendo eso, te saco a patadas del mercado. ¿Entendiste?». Mateo bajó la cabeza y susurró: «Sí, señor». Un silencio breve lo envolvió, roto de inmediato por otra ola de burlas. El niño dio un paso atrás y se alejó, con los ojos empañados. Su orgullo estaba destrozado, pero dentro de él algo le decía que debía resistir. Avanzó hacia un puesto de comida corrida. El aroma a caldo de pollo lo mareó. Una mujer de mediana edad lo observó con dureza. «Señora, ¿me daría un plato, por favor? Su esposo vivirá». «¿Y ahora qué? ¿También me vas a leer la suerte?», replicó con fastidio. «Mejor ve a molestar a otro lado». El rechazo se repetía una y otra vez. Nadie quería escucharlo. Lo veían como un estorbo, un loco, un niño perdido sin rumbo. En cada negativa, en cada insulto, el peso de la ciudad se hacía más fuerte sobre sus hombros. Cuando cayó la tarde, se sentó en la banqueta, exhausto. Los pies le dolían, el estómago rugía y el corazón parecía quebrarse. A lo lejos, las luces amarillentas del mercado brillaban como si nada hubiera pasado, como si su dolor no tuviera lugar en aquel mundo de prisa y consumo. Sin embargo, en medio de la oscuridad de su tristeza, una chispa de terquedad se mantenía viva. Esa frase que todos rechazaban no era solo un capricho, era un eco que lo perseguía desde el recuerdo de su madre. Y aunque el mercado lo hubiera despreciado, Mateo sabía que debía seguir intentándolo, porque en algún rincón alguien lo escucharía. El calor de la tarde se mezclaba con el olor a gasolina de los taxis estacionados en fila sobre una avenida cercana al mercado. El ruido de los claxones y los gritos de los voceadores eran tan intensos que parecía imposible escuchar otra cosa. Entre aquel caos, una figura femenina tambaleaba. Julia, de rostro pálido y mejillas hundidas, avanzaba con pasos débiles mientras sostenía un bolso contra el pecho. Sus ojos se nublaban por el dolor y el cansancio. A unos metros, su esposo Ernesto, taxista de oficio, bajaba del coche amarillo con franjas verdes. Tenía las manos ásperas de tantas horas al volante y el rostro marcado por la preocupación. «Julia, siéntate tantito, no te esfuerces», le dijo estirando los brazos para sujetarla. «Estoy bien», susurró ella, aunque apenas podía mantenerse en pie. Mateo observaba la escena desde la banqueta. Sus ojos, acostumbrados a detectar el sufrimiento ajeno, se clavaron en aquella mujer. Algo en su interior lo empujó a levantarse. Dio unos pasos apresurados y con la voz entrecortada repitió su frase: «Dame un plato y tu esposa vivirá». Ernesto giró de golpe, sorprendido por la presencia del niño flaco y descalzo. «¿Qué dijiste?», preguntó, con un tono duro que reflejaba la tensión del momento. «Si me das un plato de comida, ella vivirá», repitió Mateo,
con una convicción que desentonaba con su aspecto. Julia trató de sonreír, aunque su respiración era agitada. «Es un niño, Ernesto, no le hagas caso». Pero el esposo estaba alterado. «No necesito tus tonterías, chamaco», espetó, empujando suavemente a Mateo a un lado. «Lo que mi esposa necesita es un hospital, no tus palabras raras». Mateo bajó la mirada, pero no retrocedió. Había algo en aquella mujer que le recordaba a su madre. Se aferró a la idea y volvió a insistir, con la voz casi suplicante. «Un plato, solo eso». Julia tosió con fuerza, doblándose sobre sí misma. La gente que pasaba se detuvo unos segundos, curiosa pero indiferente. Nadie se acercó a ayudar. Ernesto la sostuvo con ambas manos, los ojos llenos de desesperación. «¡Aguanta, Julia!». Ya casi llegamos al hospital. El niño extendió las manos vacías, con el rostro empapado de sudor. «Señor, créame, no le pido dinero, solo necesito un plato de comida. Con eso ella estará mejor». La voz de Ernesto se quebró, pero la frustración pudo más. «Vete ya», gritó. «No te atrevas a jugar con la vida de mi mujer». El silencio se hizo espeso alrededor de ellos. Julia lo miró con ternura, como si en esos segundos alcanzara a ver en Mateo algo que los demás no podían. Una chispa de gratitud brilló en sus ojos, aunque no dijo nada. El niño retrocedió, herido por el rechazo. Se recargó en la pared más cercana, observando cómo Ernesto arrastraba a Julia hacia el coche, con la urgencia de quien teme perderlo todo. El motor rugió, y el taxi desapareció entre la multitud de vehículos que avanzaban lentamente por la avenida congestionada. Mateo se quedó allí, con los brazos colgando, sintiendo que la ciudad entera lo había dejado atrás otra vez. Sin embargo, la imagen de Julia cayendo en brazos de su esposo no lo abandonaba. Había una conexión invisible, una certeza que lo atravesaba. Esa mujer necesitaba más que medicinas, necesitaba un acto de fe. El murmullo del mercado volvió a envolverlo, como si nada hubiera sucedido. Los vendedores gritaban ofertas, los clientes regateaban, el mundo seguía su curso. Pero en el corazón del niño, la semilla de su convicción había echado raíces más profundas. Se sentó en la banqueta, con la mirada perdida hacia la calle por donde se había ido el taxi. Apretó los puños y murmuró para sí mismo: «No me voy a rendir, esa señora va a vivir». La noche comenzaba a caer, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. El eco de su promesa se mezclaba con el rugido lejano de los motores, preparando el camino para la siguiente prueba que lo esperaba. La sala de urgencias del hospital público estaba saturada. El olor a desinfectante se mezclaba con el sudor de los pacientes y los gritos de los familiares que exigían atención. Julia yacía en una camilla improvisada en el pasillo, respirando con dificultad, mientras Ernesto caminaba de un lado a otro, mordiéndose los labios hasta sangrarse. «Doctor, por favor, mi esposa no aguanta más», suplicó al primer médico que pasó. «Hacemos lo que podemos, señor. Hay muchos pacientes en estado crítico», respondió el hombre con prisa, sin mirarlo a los ojos. Ernesto sintió un vacío en el pecho. Tomó la mano de Julia, que estaba helada, y trató de sonreírle. «Vas a estar bien, amor. Te lo prometo». Ella apenas abrió los ojos. «No te culpes», susurró con voz débil. «Has hecho todo lo posible». Mientras tanto, afuera del hospital, Mateo se había quedado sentado en el suelo, observando las puertas por donde la pareja había desaparecido. No sabía por qué, pero no podía alejarse. El murmullo de su estómago vacío se confundía con el peso de una certeza. Debía permanecer cerca. La tarde se deslizaba lenta, y el hambre lo golpeaba como un martillo. Caminó hasta una tiendita cercana y se acercó al mostrador. «Señora, ¿me da un plato de frijoles? Con eso, alguien vivirá». La tendera lo miró de arriba abajo y chasqueó la lengua. «Aquí no regalamos nada, chamaco. Si no tienes dinero, busca en otro lado». Mateo bajó la cabeza y salió sin responder. Recorrió varias calles, pidiendo a vendedores de tacos, a mujeres con ollas de pozole, a hombres con bandejas de pan. En cada intento recibía la misma respuesta:
burlas, insultos o indiferencia. Finalmente, volvió al mercado, donde don Hilario lo vio acercarse. «¿Qué haces aquí otra vez?», tronó el carnicero levantando la voz para que todos lo escucharan. «¿No te dije que te largaras con tus tonterías? Solo necesito un plato», balbuceó Mateo con la voz quebrada. «¡Un plato! ¡Un plato!», repitió Hilario burlándose mientras los clientes reían. «Mejor trabaja y gana tu comida, como todos». Mateo sintió que la tierra le faltaba bajo los pies. La risa de los demás lo perforaba. Dio media vuelta y salió corriendo, con los ojos llenos de lágrimas. De regreso en el hospital, Ernesto escuchaba los gemidos de Julia. Un enfermero le informó que no había camas disponibles y que debía esperar turno. La desesperación lo hacía sudar frío. En ese momento, vio a través de la ventana al mismo niño que los había abordado antes, sentado en la acera con las rodillas recogidas. «Otra vez tú», murmuró Ernesto, con rabia contenida. Salió al exterior y lo enfrentó. «¿Por qué no sigues? ¿Quieres dinero?». «No quiero dinero», dijo Mateo con voz temblorosa. «Solo un plato de comida. Si me lo das, ella vivirá». Ernesto lo tomó del brazo con brusquedad. «Deja de repetir esa maldita frase. Mi esposa no necesita tu compasión barata». Mateo lo miró directo a los ojos. Había dolor, pero también una calma extraña. «Señor, si no me cree, está bien, pero yo sé lo que digo». Un silencio tenso se extendió entre los dos. Ernesto soltó el brazo del niño y regresó al hospital, temblando de impotencia. Mateo quedó inmóvil en la acera, mirando hacia la entrada con un nudo en la garganta. La noche cayó y con ella el frío. Julia empeoraba dentro del hospital y Ernesto se aferraba a la esperanza cada vez más frágil. Afuera, un niño con hambre y fe seguía esperando, convencido de que un simple plato podía cambiarlo todo. El destino ya estaba preparando el choque inevitable entre esas dos vidas. El cielo amanecía gris sobre la ciudad, como si arrastrara el mismo cansancio que Mateo llevaba en los huesos. Dormido en la acera frente al hospital, se despertó con el estómago rugiendo y los músculos entumecidos por el frío. Se frotó los ojos y miró hacia las puertas del hospital. No sabía cómo, pero algo le decía que todavía podía hacer algo por esa mujer. Se levantó sin fuerzas y regresó al mercado. El aire olía a masa caliente, a café de olla, a anís. La actividad ya había comenzado. Los comerciantes acomodaban sus productos, mientras los primeros clientes curioseaban. Mateo se acercó al puesto de tamales de doña Rosario. Ella lo vio llegar con el rostro sucio y los ojos apagados. «¿Tú otra vez?», dijo, sin disimular su cansancio. «¿No entiendes que aquí no se regala comida?». «Por favor», susurró él. «Hoy sí lo necesito. Es para una señora. Está enferma, muy enferma». Rosario lo miró en silencio. En su rostro había dureza, pero también un leve temblor de duda. Volteó a ver su olla de tamales, todavía llena. «¿Y tú qué vas a hacer con eso si no es para ti?». «Compartirlo», respondió Mateo. «Ella lo necesita más que yo». La mujer frunció el ceño. «Estás loco, chamaco, pero no eres un cualquiera, ¿verdad?». Sacó un tamal de arroz con mole, lo envolvió en papel y lo metió en una bolsa junto con una cuchara. «Toma, pero si estás mintiendo, no me vuelvas a pedir nunca más». Mateo la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. «Gracias, señora. No se va a arrepentir». Corrió de regreso al hospital aferrando la bolsa como si fuera oro. Al llegar, se coló entre la gente buscando a Ernesto. Lo encontró recargado contra la pared con los ojos hundidos. «Señor, traje comida». Ernesto levantó la cabeza agotado. «¿Tú otra vez?». «Solo un poco de arroz, para ella». El hombre lo observó con desconfianza, pero algo en el gesto del niño le impidió rechazarlo. Tomó la bolsa sin decir nada y entró. Dentro del hospital, Julia apenas podía abrir los ojos. Ernesto se acercó con la cuchara temblorosa. «Te traje algo. No preguntes cómo. Solo come un poco». Ella asintió débilmente. Comió una cucharada, luego otra, después
otra más. Y entonces, por primera vez en horas, su respiración se calmó. Los latidos que antes eran erráticos se estabilizaron. Sus mejillas pálidas recuperaron un poco de color. «Me siento un poco mejor», susurró. «¿En serio?», preguntó Ernesto, incrédulo. «Sí, ese arroz sabe a casa». Afuera Mateo esperaba sin moverse. Pasaron minutos eternos hasta que Ernesto volvió a salir. Tenía los ojos rojos, pero esta vez no de rabia. Se le acercó lentamente. «¿Cómo supiste?», preguntó con la voz rasposa. «No sé, solo lo sabía», respondió Mateo, encogiéndose de hombros. Ernesto lo miró por largo rato. «No te entiendo, pero gracias». El niño asintió y se alejó sin decir más. Había cumplido su promesa. No pidió recompensa ni reconocimiento. Solo caminó hasta la banqueta más cercana y se sentó, exhausto. En su interior, una llama pequeña comenzó a crecer. Por primera vez, alguien había creído. Por primera vez un plato había hecho la diferencia. Y aunque nadie más lo supiera aún, él sintió que ese acto de fe era apenas el principio. La ciudad seguía su curso, pero algo invisible se había movido. Y ese algo estaba a punto de cambiar más vidas de las que Mateo imaginaba. Los primeros rayos del sol caían sobre el asfalto caliente del centro, mientras el bullicio de la ciudad empezaba a tomar fuerza. Mateo caminaba sin rumbo, con las manos en los bolsillos rotos y una sonrisa apenas visible en el rostro. No había comido nada desde la noche anterior, pero por dentro sentía algo parecido a la satisfacción. Lo que había sucedido con la señora Julia no era un invento, no era casualidad, lo sabía. Había visto con sus propios ojos cómo mejoraba después de comer. Esa pequeña certeza le daba fuerza, lo sostenía en una ciudad que tantas veces lo había empujado a rendirse. En el mercado, las cosas empezaban a moverse de manera extraña. Los murmullos crecían como olas en un estanque. Algunos vendedores hablaban en voz baja. Dicen que el niño ese, el que anda pidiendo comida, salvó a una señora. ¿El mismo que repite esa frase rara? Sí, ese. Que la mujer estaba grave y que, después de comer, se estabilizó. Don Hilario, desde su puesto de carnes, escuchaba todo con el ceño fruncido. «Puras tonterías», gruñó. «Ese chamaco es un manipulador. Nada más». Pero otros ya empezaban a ver al niño con otros ojos. Doña Rosario, mientras servía tamales, comentó con cierta ternura: «Puede que esté loco, pero loco con propósito». Esa mañana Mateo volvió a pasar por el mercado. Algunos lo miraban en silencio, otros evitaban su mirada. Sin embargo, una señora de un puesto de verduras le ofreció una mandarina. «Toma, chamaco, para que no digas que todos somos malos». Él la tomó con gratitud. «Gracias, señora, que su familia tenga salud». El rumor no tardó en salir del mercado. En cuestión de horas, una versión distorsionada de la historia empezó a rodar por las calles. Algunos decían que el niño era un ángel disfrazado, otros que tenía un don especial. Incluso se empezó a correr la voz de que su frase era mágica. Raúl, un periodista de un medio local, escuchó el chisme mientras desayunaba en una fonda cercana. Se rió al principio, pero algo en su interior le dijo que valía la pena investigar. Había pasado años cubriendo robos, corrupción y desgracias. Una historia como esa, aunque sonara absurda, era diferente. Esa misma tarde, Raúl fue al mercado. Se presentó como reportero y comenzó a preguntar: «¿Usted ha visto al niño?». «Claro, se llama Mateo. Siempre anda por aquí diciendo que si le das un plato alguien vive». «¿Y eso ya pasó? ¿Alguien vivió?». «Dicen que sí, una señora que se estaba muriendo». Raúl tomó nota en su libreta. Aunque todo le sonaba como un cuento callejero, la coherencia de los relatos lo intrigó. Preguntó por el niño durante horas, hasta que alguien le dijo que solía dormir cerca del hospital. Por la noche lo encontró sentado en la banqueta, jugando con una piedra como si fuera un cochecito. «¿Tú eres Mateo?». «Sí. ¿Quién es usted?». «Solo alguien que quiere escucharte. ¿Es cierto lo que dicen?
¿Que salvaste a una señora con un plato de comida? Mateo lo miró sin miedo. Yo no salvo a nadie, solo repito lo que sé. ¿Y cómo lo sabes? Porque lo siento, porque me lo enseñó mi mamá. Raúl se quedó en silencio unos segundos. No sabía si el niño mentía, deliraba o decía la verdad, pero algo en su mirada lo hizo quedarse un poco más. ¿Te importa si hablamos mañana? No, si trae comida, podemos hablar. El periodista sonrió. Trato hecho. Esa noche, mientras escribía sus notas, Raúl pensó en cómo contar la historia. No sabía si se trataba de un milagro, de una coincidencia, o de algo más profundo, un mensaje. Y al otro lado de la ciudad, mientras las luces se apagaban una por una, Mateo soñaba con platos llenos y personas sanando. Algo le decía que todo apenas comenzaba. La fama, aunque pequeña y difusa, no tardó en volverse peso. Para Mateo los días siguientes fueron distintos, pero no por ello más fáciles. La gente comenzaba a hablar, sí, pero no todos con bondad. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con burla, y otros, como don Hilario, con un desprecio cada vez más marcado. Esto ya se salió de control, murmuró el carnicero mientras afilaba su cuchillo. Un niño hambriento no puede venir a desordenar el mercado. Aquí se viene a trabajar, no a jugar con milagros. El martes por la mañana, cuando Mateo entró al mercado buscando un pan viejo o una fruta caída, don Hilario se le atravesó con paso firme. ¿Otra vez aquí, mocoso? No vine a molestar. Solo paso, respondió Mateo sin levantar la voz. Pero Hilario no lo dejó avanzar. Escúchame bien, si sigues metiéndote con la gente te vas a meter en problemas, ¿entiendes? Aquí no queremos tus cuentos. Yo no cuento nada, solo digo la verdad. Tu verdad no nos interesa, bramó Hilario. ¿Qué sigue? Que vas a resucitar gente con tortillas. Algunos clientes voltearon, incómodos, otros rieron. Doña Rosario, desde su puesto, observaba la escena sin intervenir. Mateo bajó la cabeza y se alejó sin responder, tragando la rabia como si fuera piedra. Esa misma tarde, mientras Mateo descansaba en una jardinera del parque cercano, dos oficiales de policía se le acercaron. ¿Tú eres el famoso niño del plato?, preguntó uno de ellos con tono burlón. ¿Por qué?, respondió el niño, levantando apenas la mirada. Tenemos que hacerte unas preguntas. Hay comerciantes que dicen que estás provocando caos, que manipulas a la gente para que te den comida. Mateo se incorporó lentamente. Yo no obligo a nadie, solo pido. Y dices que salvas vidas, ¿no?, agregó el otro oficial. No. Digo que si me dan un plato, su esposa vivirá. Nada más. Los policías intercambiaron miradas. Mira, chamaco, no te vamos a arrestar. Pero más te vale que dejes de decir esas cosas. Si alguien se enoja y te pega, ni cómo ayudarte. ¿Y si sí funciona?, preguntó Mateo con voz baja. Esto no es una película, es la vida real. Anda, vete por donde viniste. Lo dejaron ahí, con el alma encogida. Sentía que cada paso adelante traía dos hacia atrás. Por la noche, Raúl volvió a buscarlo. Esta vez llevaba un bolillo con frijoles. Aquí tienes, campeón. ¿Comemos juntos? Mateo aceptó, y por un rato el silencio los acompañó mientras compartían el pan. ¿Sabes?, dijo el periodista, he estado investigando, hablé con la señora Julia, dice que sigue viva gracias a ti. Yo solo hice lo que sentí. ¿Y si escribo tu historia? Si la publico, tal vez más gente quiera ayudarte. ¿Y si más gente quiere que me calle? Raúl lo miró con atención. ¿Tienes miedo? No. Tengo hambre. Y sé que cuando uno tiene hambre, la gente piensa que todo lo que uno dice es mentira. El periodista tomó nota mental de cada palabra. Aquel niño no solo sobrevivía, pensaba, sentía, resistía. Mañana voy a traer mi cámara. ¿Te parece? Mateo no respondió. Se quedó mirando las estrellas entre los cables eléctricos y el humo de los puestos ambulantes. Había aprendido que la ciudad no era amable, que las palabras podían volverse armas,
y que incluso la verdad más pura podía ser malinterpretada. Pero también había descubierto que alguien dispuesto a escuchar podía hacer la diferencia, y eso, por ahora, era suficiente. Eran casi las 9 de la mañana y el mercado estaba en su punto más alto. Los pasillos vibraban con el pregón de los comerciantes, los regateos de las señoras y el vaivén de canastas y bolsas llenas. Todo parecía como siempre. Pero para Mateo, ese día era diferente. Se había enterado por un vecino del hospital que una mujer, angustiada, lo buscaba. Su hijo pequeño estaba enfermo, muy débil, y ella recordaba haber escuchado el rumor del niño del plato. Había preguntado en la calle, en el parque, incluso en la terminal de autobuses. Finalmente, lo encontró en una esquina cerca del puesto de jugos. Era joven, con el rostro demacrado y el cabello recogido en una trenza apretada. Llevaba en brazos a su hijo, un niño de apenas 4 años con los labios resecos y la piel amarilla. «¿Tú eres Mateo?», preguntó, casi sin aliento. «Sí. ¿Qué pasa?». «Mi hijo está muy mal, ya no come nada. Dicen que tú puedes ayudarlo». Mateo sintió un nudo en el estómago, no por miedo, sino por la presión que esa mirada le imponía. Era una mezcla de esperanza y desesperación. «Solo necesito un plato», dijo con voz baja. «Con eso lo intento». La mujer asintió sin comprender del todo. Lo siguió mientras él se adentraba en el mercado. Caminó hasta los puestos de comida, los mismos donde tantas veces lo habían rechazado. Se detuvo frente a un señor que vendía guisados. «¿Me podría dar un plato para este niño?». El hombre lo miró sin expresión. «¿Gratis? ¿Otra vez tú?». «No, muchacho. Yo no mantengo milagros». Mateo tragó saliva y giró hacia otro puesto. «Señora, ¿me da un poco de arroz? Es para un niño enfermo». La mujer ni siquiera respondió. Volteó a seguir sirviendo. El niño en los brazos de su madre comenzó a toser. La escena atraía miradas, pero no manos dispuestas. «Por favor», gritó Mateo más fuerte. «Un plato, solo uno. Este niño necesita comer». Algunos se detuvieron, pero nadie se movía. Una señora murmuró: «No es nuestra responsabilidad». Don Hilario apareció entre la gente, con los brazos cruzados. «¿Ya empezaste otra vez? ¿Ahora quieres convertir el mercado en tu clínica de fe?». «Él no está mintiendo», dijo la madre. «Solo quiere ayudar». «Y yo quiero vender, señora. ¿Por qué no va al hospital como todos?». Mateo apretó los puños, temblando. Justo cuando pensaba rendirse, una voz familiar se alzó desde el fondo. «Yo sí le doy». Era doña Rosario. Caminaba con una olla en las manos y la expresión seria. «Aquí tienes, un poco de atole con pan, que no se diga que en este mercado no hay alma». Mateo tomó el plato con cuidado, como si sostuviera algo sagrado. Se lo ofreció a la madre, que se arrodilló para alimentar a su hijo. El niño apenas abrió la boca, pero al probar el primer sorbo de atole, sus ojos se abrieron con lentitud. Bebió otro poco, luego otro. Mateo observaba en silencio. No esperaba un milagro instantáneo. Solo quería ver una señal, un pequeño gesto de alivio. Y lo vio. El niño dejó de toser. Respiró más tranquilo. Su cuerpo se relajó en los brazos de su madre. El murmullo creció entre los presentes. Algunos se acercaron con curiosidad, otros con escepticismo. ¿Lo vieron? ¿Está mejor? ¿Será cierto? Don Hilario no dijo nada. Solo apretó los dientes y regresó a su puesto. Mateo no celebró, solo respiró hondo. Sabía que no todos creerían, pero esa mirada de alivio en la madre, eso bastaba. Y mientras el mercado seguía su rutina, algo había cambiado. Por primera vez, más de uno comenzó a preguntarse si, tal vez, ese niño sí tenía algo que el mundo había olvidado. Fe sin condiciones. El viento de la tarde arrastraba papeles sucios y polvo entre los pasillos del mercado. Los rumores no se habían apagado desde la mañana anterior. La historia del niño enfermo, que mejoró tras el atole de doña Rosario, recorría bocas como pólvora. Algunos la narraban con asombro, otros con sarcasmo,
Pero lo cierto era que todos hablaban de Mateo. Raúl, el periodista, regresó con una libreta llena de apuntes y los ojos encendidos por la posibilidad de contar algo distinto. Caminó por el mercado entrevistando discretamente a quienes lo habían presenciado todo. ¿Y usted qué vio?, preguntó a una mujer que vendía flores. Pues, el niño comió y ya no tosía. No sé si fue milagro, pero sí vi cómo mejoró. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Frente al puesto de carne, don Hilario reunió a un grupo de comerciantes. «Esto se nos está saliendo de las manos», dijo con tono grave. «Ese chamaco está convirtiendo el mercado en un circo. La gente viene a preguntar por él, Hilario», dijo uno. «Algunos hasta compran más porque quieren saber qué pasó. ¿Y luego qué? ¿Van a venir enfermos a pedir comida como si esto fuera un templo?», escupió el carnicero. «Ese niño no tiene poderes, solo sabe manipular». «Pero los niños no mienten así», dijo doña Rosario, quien apareció con los brazos cruzados. «Y tú sabes que ese pequeño está solo. Lo único que pide es un plato. ¿Qué tiene de malo eso?». «Lo malo es que nos hace quedar como insensibles si no le damos nada, como si fuéramos monstruos». Las voces se alzaron. El mercado se partía en dos: los que empezaban a creer y los que temían perder el control de su rutina. Esa misma noche, Raúl publicó el artículo en su medio digital. El título era directo: «El niño que enseña a compartir, milagro o coincidencia». En menos de 2 horas, cientos de personas lo compartieron. Algunos comentaban con lágrimas en los ojos, otros con burlas. Pero nadie quedaba indiferente. Mateo, sin acceso a internet ni teléfono, no sabía lo que se decía de él. Solo sentía que cada mirada en la calle era más intensa. Unos lo saludaban con respeto. Otros lo observaban con sospecha. En el hospital Julia se recuperaba poco a poco. Aunque aún tenía dolores, ya podía caminar por momentos. Ernesto la acompañaba cada día, y cada día hablaban de Mateo. «Ese niño tiene algo», dijo ella una tarde mirando por la ventana. «Tiene hambre», respondió Ernesto con los brazos cruzados, «y aún así nos ayudó, sin pedir nada». «¿No te das cuenta de lo raro que es eso en este mundo?». Ernesto guardó silencio. Había estado pensando en eso también. Recordaba el momento exacto en que le entregó el plato, sin fe, sin ganas, y cómo después su esposa comenzó a mejorar. Le costaba aceptarlo. Le dolía admitir que había sido injusto con aquel niño. De vuelta en el mercado, don Hilario colgó un letrero junto a su puesto. «No se aceptan locuras ni suposiciones. Coma quien paga». Fue su forma de dejar clara su postura. Doña Rosario, en cambio, llenó una pequeña canasta con tamales y la dejó junto a su puesto con un cartelito que decía: «Si tienes hambre, toma uno. Si tienes fe, compártelo». La tensión crecía como una cuerda a punto de romperse. Entre el fervor popular y la resistencia de los incrédulos, Mateo se encontraba justo en medio. No pedía fama, no quería atención, pero la ciudad lo había convertido, sin querer, en símbolo de algo que muchos habían olvidado: la bondad simple, directa, sin condiciones. Y aunque la división era evidente, la historia no estaba terminada. Porque, en el fondo, todos sabían que pronto vendría una nueva prueba, y esta vez nadie podría ignorarla. Las nubes cubrían el cielo de la ciudad como un manto sucio. El aire olía a humo de escape y humedad estancada. Mateo se había refugiado bajo un puente, donde dormía desde hacía semanas, arropado con cartones y trapos recogidos. La noche anterior no había probado bocado. Ni un trozo de pan, ni un sorbo de agua. El cuerpo le dolía, los pies hinchados, los labios partidos, y sobre todo, el alma cansada. Cansada de mendigar, de ser tema de conversación, de cargar una frase que lo había salvado y condenado al mismo tiempo. Miraba a lo lejos los postes encendidos, como estrellas artificiales de una ciudad que lo miraba sin verlo. Se preguntaba si todo eso tenía sentido, si seguir repitiendo esa frase lo llevaría a alguna parte, o si solo era una fantasía heredada de su madre. Un plato, y tu esposa vivirá. ¿Y si ya no servía?
¿Y si ya nadie lo escuchaba más? A la mañana siguiente, se arrastró por las calles apenas sosteniéndose de los muros. En el mercado, todos parecían ocupados en sus rutinas. Algunos lo evitaban, otros lo observaban como si fuera una figura rota. Doña Rosario lo vio llegar y dejó de servir tamales por un segundo. «¿No has comido?», preguntó, notando la palidez en su rostro. Mateo negó con la cabeza. Ella le tendió un tamal caliente sin decir nada. El niño lo tomó con lentitud, pero no lo comió. «¿Qué pasa?», insistió la mujer. «Estoy cansado, señora». «A lo mejor ya es hora de irme». «¿A dónde?». «No sé, a otro lugar, a otra ciudad». Rosario frunció el ceño. «¿Y vas a dejar atrás todo lo que hiciste aquí? ¿Vas a dejar que los que dudan tengan la razón?». «No quiero pelear más, ni convencer a nadie. Solo quería comer. Y sin querer les enseñaste a muchos a dar. ¿Eso no vale nada?». Mateo bajó la cabeza, sintiendo que sus piernas flaqueaban. «A veces siento que estoy solo contra todos». La mujer se sentó junto a él. «Cuando uno es diferente, siempre está solo al principio. Pero tú hiciste más que sobrevivir. Hiciste que gente indiferente recordara lo que es compartir». Mateo respiró hondo. «Pero tengo miedo. Todos lo tenemos. Pero los valientes no son los que no sienten miedo, sino los que siguen, aún temblando». En ese momento Raúl apareció, cámara en mano y el rostro inquieto. «Mateo, necesitamos hablar». «¿Qué pasó?», preguntó Rosario. «Un canal de noticias grandes leyó mi artículo. Quieren entrevistar a Mateo. Están hablando de transmitir su historia». El niño abrió los ojos con sorpresa. «¿Para qué?». «Para que más gente te escuche. Para que sepan lo que está pasando aquí». Mateo dudó. Se le cruzaron en la mente los gritos de don Hilario, las burlas de los policías, las miradas de los curiosos. «¿Y si me usan? ¿Y si luego me olvidan?». «Yo estaré contigo», dijo Rosario. «Y yo», añadió Raúl, «no dejaré que se burlen de ti». Mateo apretó los labios. Su corazón latía rápido. Una parte de él quería huir, esconderse en otro rincón del país. Pero otra parte sabía que esta historia no era solo suya, que ahora pertenecía a todos los que alguna vez fueron ignorados, rechazados o pasaron hambre. «Está bien», dijo al fin, «pero antes quiero hacer algo». «¿Qué?», preguntó Raúl. «Quiero volver al hospital, quiero ver a la señora Julia. Necesito saber si todavía sonríe». Rosario lo miró con ternura. «Entonces ve, y recuerda, no estás solo». Mateo se puso de pie. Tenía miedo, sí, pero también tenía una decisión. Y cuando un niño toma una decisión con el corazón limpio, ni la ciudad más dura puede detenerlo. El cielo sobre la Ciudad de México se había vuelto una amenaza. Nubes oscuras cubrían el horizonte y el aire se sentía pesado, como si advirtiera que algo estaba por romperse. En el mercado de la Merced, los comerciantes miraban al cielo con temor mientras aseguraban lonas y apuraban las ventas. Mateo llegó temprano, decidido a cumplir su promesa. Pasó por el puesto de doña Rosario, que le ofreció un bolillo envuelto en servilleta. «Hoy viene lluvia brava, hijo», le advirtió. «Si no tienes dónde cubrirte, quédate cerca». Él agradeció con una sonrisa. «Primero voy al hospital. Quiero saber cómo sigue la señora Julia». Cruzó la ciudad a pie, esquivando charcos y autos. Cuando llegó al hospital, encontró a Ernesto sentado solo en la sala de espera, con el rostro hundido entre las manos. «Señor», dijo Mateo en voz baja. Ernesto levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, la barba crecida, el rostro cansado. «Mateo, ella está bien. Empeoró anoche. Tuvo fiebre alta. Los doctores no saben si va a resistir otra crisis». El niño sintió un nudo en la garganta. «¿Puedo verla?». Ernesto dudó por un momento, luego asintió. «Sí, pero no por mucho». Mateo entró a la habitación. Julia estaba dormida, pálida, con una mascarilla de oxígeno. Sus manos se veían más delgadas que nunca. Se acercó y la miró en silencio. «Señora, yo no voy a rendirme». Cuando salió, Ernesto lo detuvo. «Mateo, no sé qué es lo que haces.
No entiendo lo que dijiste sobre el plato, pero si tienes razón, por favor, ayúdala otra vez. El niño asintió sin palabras y corrió de regreso al mercado. Las primeras gotas ya caían, pesadas, sucias, golpeando techos de lámina y asfalto caliente. Al llegar, todo era caos. El agua se colaba por las rendijas, los puestos comenzaban a inundarse, la gente gritaba cubriendo sus mercancías. Los trapos no daban abasto, el suelo se volvía resbaloso. Doña Rosario lo vio empapado, jadeando. ¿Qué pasó? Necesito comida. Ahora, para la señora Julia. Hijo, no tengo más que estos tamales. Son los últimos. Mateo los tomó sin dudar. Con eso basta. Intentó avanzar entre la multitud, pero alguien le bloqueó el paso. Era don Hilario, con los pantalones mojados y la camisa pegada al cuerpo. ¿A dónde crees que vas? Al hospital. Ya basta, chamaco. Ya hiciste suficiente circo. ¿Ahora qué? ¿Vas a curar con comida en plena tormenta? Mateo lo miró a los ojos, firme. No vine por fama. Vine a ayudar. Tú solo confundes a la gente. Haces que se olviden de la realidad. La realidad es que ella está muriendo, y yo no pienso quedarme quieto. El carnicero lo agarró del brazo, pero doña Rosario intervino. Suéltalo, Hilario. Deja que haga lo que tenga que hacer. Hubo un silencio tenso. Las gotas golpeaban como piedras. Finalmente, Hilario lo soltó con desprecio. Haz lo que quieras. Pero cuando todo se derrumbe, no digas que no te lo advertí. Mateo se fue corriendo bajo la lluvia, con el paquete bien envuelto contra el pecho. Las calles eran ríos, los autos salpicaban agua sucia, el viento soplaba con fuerza, pero no se detuvo. Cada paso que daba era una afirmación de su promesa. Cada gota que lo empapaba lo conectaba más con su fe. No sabía si era la última vez. No sabía si lo lograría. Solo sabía que esa comida debía llegar, porque Julia no era solo una mujer enferma, era símbolo de todos los que estaban al borde. ¿Y Mateo? Mateo era la cuerda que aún lo sostenía. La lluvia golpeaba sin piedad. Las alcantarillas no daban abasto, y el agua sucia invadía las banquetas, arrastrando bolsas, ramas y hasta zapatos perdidos. Mateo corría con los brazos cruzados contra el pecho, protegiendo el paquete de tamales, como si llevara en él el corazón del mundo. Cada paso era un desafío. Se resbalaba, caía, se levantaba. El viento le cortaba el rostro y el frío le calaba los huesos. Pero no paraba. No podía, porque en ese momento su frase ya no era solo una promesa, era una misión. Al llegar al hospital, su ropa goteaba, sus pies chorreaban barro. Entró corriendo, dejando un rastro de agua en el piso de cerámica. El guardia quiso detenerlo, pero Ernesto apareció corriendo desde el fondo. «Déjalo pasar, él viene por mi esposa». Mateo le entregó el paquete, temblando. «Aquí está, es lo último que tenía doña Rosario». Ernesto lo sostuvo con ambas manos, sin comprender del todo. «¿Y esto? Confíe, solo confíe». El hombre asintió y se metió a la habitación. Adentro, Julia seguía inconsciente, el pecho subiendo y bajando con dificultad. Le retiraron la mascarilla apenas unos segundos y le dieron una cucharada del tamal deshecho en agua caliente. Después otra. Mateo esperó afuera empapado, sin moverse. No sentía los dedos, le zumbaban los oídos. Pero su mente estaba en una sola cosa, que funcionara, que ella viviera. Pasaron 20 minutos, 30, 1 hora. Ernesto salió con la cara bañada en lágrimas, caminó hacia él y se arrodilló frente al niño. «Mateo». Ella despertó. «Está respirando mejor. Los doctores dicen que no entienden cómo, pero su cuerpo reaccionó». El niño no respondió, apenas asintió, con los ojos vidriosos. Ernesto lo abrazó con fuerza, un abrazo húmedo, torpe, pero sincero. «Gracias, no tengo palabras». «No las necesita», susurró Mateo. «Solo cuide de ella». A lo lejos, Raúl llegaba con su cámara envuelta en una bolsa plástica. Había seguido a Mateo sin que él lo notara. Grabó desde una esquina,
sin interrumpir, sabiendo que ahí había verdad y que la verdad no se forzaba, solo se recogía. Horas después, en el mercado, el agua seguía bajando lentamente. Los puestos estaban desordenados, muchos productos arruinados. Don Hilario, con la camisa mojada y los ojos cansados, veía cómo algunos comerciantes limpiaban el lodo con resignación. Una clienta se le acercó. ¿Y el niño? El de la frase. ¿Qué pasó con él? Hilario no contestó. Se quedó mirando la calle, con la mandíbula apretada. Entonces vio a Rosario llegar con un balde en la mano. ¿Supiste?, le preguntó ella sin esperar respuesta. Julia despertó, después de comer el último tamal. Hilario bajó la mirada. ¿Y tú lo crees? Lo vi con mis propios ojos. ¿Y tú? ¿Todavía vas a decir que es casualidad? El carnicero no respondió. Volvió a su puesto, sacó una tabla y empezó a cortar carne con fuerza, pero sus manos no tenían la misma seguridad de antes. Esa tarde, cuando la lluvia finalmente paró, algunos vecinos dejaron platos de comida en una esquina del mercado, en silencio. No sabían si Mateo volvería, pero lo hacían por él, por lo que les había enseñado. Mateo, en cambio, se había quedado en una banca cerca del hospital, exhausto, mojado, pero en paz. El cuerpo le dolía, pero el corazón se sentía liviano. «Un plato», murmuró. «Solo eso». Y esa noche, mientras las nubes se abrían y dejaban ver una luna clara, supo que su viaje no había sido en vano, que ese plato, el último, había tocado más que un cuerpo, había despertado conciencias. El sol volvió a salir sobre la Ciudad de México como si quisiera limpiar los rastros de la tormenta anterior. Las calles seguían húmedas, los charcos reflejaban el azul del cielo y el aire olía a tierra mojada. En el mercado de la Merced, los puestos se iban reacomodando poco a poco, como si intentaran olvidar el caos del día anterior. Pero algo había cambiado. Frente al local de doña Rosario, una pequeña fila de personas se formaba. No eran clientes habituales, eran vecinos, curiosos, incluso trabajadores de otros mercados. Venían a preguntar, a escuchar, a saber si lo que decía el artículo era cierto, porque el artículo de Raúl ya no era solo un texto digital. Lo habían compartido medios nacionales, locutores en la radio. Incluso apareció un resumen en un noticiero de televisión. El niño que cura con un plato. La historia de Mateo, antes rechazada y ridiculizada, ahora era símbolo de algo más grande. En el mercado, doña Rosario se convirtió en portavoz involuntaria. Sí, lo conozco, se llama Mateo, no tiene padres, vive como puede. Pero tiene algo que ustedes olvidaron, compasión. Algunos negaban con la cabeza, otros se quedaban en silencio, y otros, inspirados, comenzaron a dejar platos de comida en una pequeña mesa improvisada bajo una lona, con un letrero que decía, «Para quien lo necesite, por Mateo». Incluso aquellos que antes lo criticaban empezaron a ceder. El primero fue un joven panadero que dejó 3 conchas frescas sobre la mesa. Luego una señora colocó 1 litro de leche. Así, sin palabras, sin anuncios, solo acción. Pero el cambio más inesperado ocurrió 2 días después. Don Hilario, el mismo que lo había acusado, humillado y detenido en medio de la lluvia, se presentó frente al puesto de doña Rosario. Traía en las manos un plato de arroz con carne y verduras, cubierto con una servilleta blanca. «Es para él», dijo con la voz seca. «No lo vi llegar hoy, pero si vuelve, que coma». Rosario lo miró en silencio. No dijo nada, solo asintió. Hilario se quedó un segundo más tragando su orgullo. «No sé si ese niño tiene un don, pero sí sé que yo estaba equivocado. Alguien lo escuchó, y otro más». Las miradas se cruzaron. En minutos, se corrió la voz de que don Hilario, el más terco del mercado, había cedido. Y no por presión, sino por conciencia. Mientras tanto, Mateo se encontraba en el hospital, sentado junto a la cama de Julia. Ella ya podía hablar con normalidad, y su piel recuperaba el color lentamente. «No sé cómo agradecerte, hijo», le decía. «Me diste más que un plato».
Me diste tiempo. Ernesto, de pie junto a ellos, tenía los ojos húmedos. Mateo, tú nos devolviste la esperanza. Yo no creía en nada. Y ahora quiero que formes parte de nuestra vida. El niño parpadeó confundido. ¿Cómo? Quiero que vivas con nosotros. No es caridad, es justicia. Alguien como tú no debería dormir solo bajo un puente. Mateo no respondió de inmediato. Su mente revivía años de rechazo, hambre, miedo, pero esa oferta no era lástima. Era la consecuencia de lo que había sembrado. «¿Puedo pensarlo?», susurró. «Claro», dijo Ernesto con una sonrisa, «pero mientras lo piensas, quédate esta noche. Tu lugar está aquí». Y así el niño de la frase imposible, el que caminaba descalzo repitiendo una promesa que nadie creía, empezó a recoger los frutos de su fe. No con aplausos, no con fama, sino con algo mucho más poderoso, el reconocimiento silencioso de un pueblo que, finalmente, recordaba que dar un plato también es dar vida. Mateo despertó con el canto lejano de unos pájaros y el olor suave del café filtrándose desde la cocina. No estaba sobre cartones húmedos ni bajo una techumbre de lámina. Por primera vez en mucho tiempo, había dormido en una cama real. Una frazada lo cubría hasta el cuello. El colchón era duro, pero cómodo. El techo no tenía grietas. La habitación olía a vida. En la sala, Ernesto y Julia hablaban en voz baja. La mujer aún se veía frágil, pero sus mejillas tenían color y su sonrisa era auténtica. Cuando Mateo salió del cuarto, ella lo llamó con ternura. «Ven, siéntate con nosotros». El niño obedeció. Se sentó despacio, sin dejar de mirar a su alrededor. «¿Dormiste bien?», dijo Ernesto mientras le servía un poco de pan con mantequilla. «Sí, mucho», respondió Mateo con voz baja. Julia lo observó con ojos brillosos. «Anoche, mientras dormías, Ernesto y yo hablamos. No queremos que esto sea solo un refugio temporal. Queremos que esta casa sea tu casa. Aunque no tenga papeles, ni familia, tienes algo mejor», dijo Ernesto. «Tienes corazón, tienes valor. Y eso vale más que cualquier documento». Mateo bajó la mirada. Sentía algo caliente subiéndole por el pecho. Era una mezcla de sorpresa, gratitud y una felicidad tan desconocida que casi le dolía. «Gracias», susurró. «No sé qué decir». «No tienes que decir nada», contestó Julia. «Solo quédate». Mientras tanto, en el mercado de la Merced, la pequeña mesa solidaria seguía creciendo. Cada día aparecían más platos: pozole, arroz, pan, caldo, frutas. Algunos lo hacían por fe, otros por conciencia, otros por simple humanidad. Pero lo hacían. En la entrada del mercado, un nuevo letrero colgaba sobre una lona blanca. «Donar un plato no cuesta nada, pero puede salvarlo todo». Don Hilario pasaba frente a esa mesa cada mañana. Ya no decía nada. Solo dejaba una bolsa de tortas envueltas con cuidado. Nadie lo miraba raro, nadie lo juzgaba, porque todos sabían que los corazones también cambian en silencio. Raúl, por su parte, decidió cerrar la historia con una última crónica. La tituló «Cuando el hambre enseña a compartir». En ella narró no solo los hechos, sino lo que Mateo había despertado en cientos de personas, la capacidad de volver a mirar al otro como un igual. En una de las últimas líneas escribió: «Mateo no es un profeta, no es un santo. Es un niño que entendió algo que muchos adultos olvidaron, que a veces un plato de comida puede ser más poderoso que cualquier sermón». Esa historia llegó a miles. Algunos lloraron, otros compartieron. Muchos cambiaron sus rutinas, aunque fuera un poco. Porque esa frase, «dame un plato y tu esposa vivirá», ya no sonaba absurda, sonaba urgente. En su nuevo hogar, Mateo salía cada tarde al parque con una pequeña mochila donde guardaba panecillos y fruta. Ya no pedía, ahora ofrecía. A cada persona sin techo que encontraba le extendía la mano con una sonrisa. «Toma, es tuyo».
Cuando alguien preguntaba por qué lo hacía, él respondía con sencillez, porque alguien una vez lo hizo por mí. Y así, sin buscarlo, sin pretenderlo, sin siquiera entender del todo su impacto, Mateo se convirtió en símbolo de una verdad profunda, el poder del acto más simple. Por eso, si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal para seguir recibiendo relatos que nos recuerdan que la compasión aún existe. Y si quieres seguir conmovido, no te pierdas el siguiente video que aparece ahora en pantalla, porque quizá aún estemos a tiempo de aprender lo mismo que aprendió Mateo, que un plato compartido puede cambiar una vida entera.